Ayer, casi así salido del libreto de novela de Televisa, Norma Lucía Piña, la ministra, todavía ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como canción de Juan Gabriel, dijo adiós, pero que no le corresponde a ella juzgar el desempeño de los ministros y ministras que dejan esta Suprema Corte de Justicia de la Nación del todavía Poder Judicial podrido. Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras ministras y señores ministros, señoras y señores, hoy, en esta última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, no quisiera desaprovechar la oportunidad para expresar mi mayor reconocimiento y gratitud a las señoras ministras y a los señores ministros quienes han integrado este tribunal pleno. Muchas gracias, ministra Lenia Batres Guadarrama. Muchas gracias, ministra Yasmín Esquivel Moza. Muchas gracias, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muchas gracias, ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Muchas gracias, ministra Loreta Ortiz Alf. Muchas gracias, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias, ministro Alberto Pérez Dayán. Muchas gracias, ministra Ana Margarita Ríos Farjart. Y muchas gracias, ministro Javier Lainez Potisek. Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia. Este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende. Hoy, más que nunca, resulta imperativo reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional. Su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando, además, la progresividad de los derechos humanos. La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal. Al personal jurisdiccional que al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente. Su labor, muchas veces invisible para el público, es esencial para que las decisiones de este alto tribunal se materialicen y sobre todo para que se cumpla con el derecho de toda persona de acceder a la justicia. Mi mayor reconocimiento también al personal administrativo y operativo que hace posible que la maquinaria de la justicia nunca se detenga. Ustedes, con su paciencia, su rigor y sobre todo con su vocación, han sido el latido invisible de esta institución. A todas y todos ustedes que han hecho de su trabajo un acto de amor por la justicia y por este país, les digo muchas gracias. Señoras y señores,
Mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día. El 10º presidente del Tribunal Supremo de Australia dijo: ustedes tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo y están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo. Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias. Y en esa toma se puede percibir, mi querido Paco, que la única que no aplaude es Lenia Batres Guadarrama. Espero que no estés ahogado en llanto por el discurso del adiós de la ministra presidenta. Pero bueno, no sé de qué Suprema habla cuando habla de ética, cuando habla de responsabilidad, de honradez, en fin. Y bueno, los paleros, mira nada más esa imagen que quedará también para la historia, mi querido Paco. Ah, Vicente sí estaba casi a punto de llorar, como si fuera una telenovela de Televisa o de TV Azteca. No sé cuáles son peores, pero mira, cuando ella habla de debates intensos, en realidad, desde enero de 1995, cuando entró en vigor esta corte, y hasta noviembre de 2018, fueron levantaderos. Los ministros fueron eso. Cuando habla de que la justicia no es una obra no concluida, pues claro que no, siempre estuvo al servicio de los poderosos. Cuando habla del papel histórico y de un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, en este país se torturó, se inventó, bueno, no, ni siquiera hubo sentencias. Tenemos personajes como Israel Vallarta, 18 años, casi 20 años, discúlpame, encarcelado, sin un juicio, sin una sentencia, sin nada. Cuando habla de que son piedra angular en defensa de la Constitución, en realidad lo que tenemos es una Constitución prostituida. A cualquiera se podía corromper. Dice que a ellos no les corresponde valorar a la Suprema Corte, sino quienes que ellos no van a juzgar, que ellos son los que han juzgado. La verdad es que nosotros ya los juzgamos, Vicente, la historia ya los juzgó. ¿Por qué perdieron? ¿Por qué perdieron el pasado 1 de junio? ¿Por qué perdieron en las elecciones de 2024? ¿Por qué ellos entran junto con ellos? Ya los juzgamos, los desaparecimos. Los desaparecimos. Es su última sesión de pleno. Todavía están vigentes hasta el 31 de agosto y hay que tener cuidado. Pero su trabajo diario dejó mucho que desear. Tienen más de 1,300 resoluciones ahí pendientes. Y tú recuerdas la última que resolvieron, el amparo a Lorenzo Córdoba Vianello, que es una vergüenza, tipo racista, clasista, teniendo tanto trabajo, fueron a satisfacer a sus cuates. Hay que recordar cómo llegó Norma Lucía Piña Hernández, Vicente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo lo recuerdo porque me tocó más o menos cubrir ese caso en diciembre, en finales de noviembre. Enrique Peña Nieto ordenó imponerla a ella como a Javier Lainez Potisek como ministros de la Suprema Corte. Ella era la magistrada peor calificada
para ese trabajo, pero fue orden de Enrique Peña Nieto imponerla como ministra el mismo día que a Javier Lainez Potisek, Vicente. Esa es la Suprema Corte que tenemos. El discurso de ayer lo aplauden ellos, pues sí, es el Poder Judicial corrupto, podrido, como le quieran llamar, Vicente, es lo que votamos que se fuera. Así que, y la ministra Lenia Batres Guadarrama es congruente. La vitupendiaron, la vilipendiaron, la intentaron marginar, y hay que recordar que nosotros aquí lo dimos, Vicente, en febrero del año pasado, antes de las elecciones. Norma Lucía Piño Hernández orquestó una serie de intentonas golpistas de Estado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí lo dijimos, presentamos documentos, cómo estaba organizando a los trabajadores del Poder Judicial para presentar un frente de resistencia a Claudia Sheinbaum Pardo. Ellos ya la habían dado como ganadora en los documentos internos de la Corte, Vicente. Así que esa es la Suprema Corte que tenemos desde enero de 1995, 30 años, Vicente, cuando la reformó Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué te parece? Con justa razón, Lenia Batres Guadarrama está escribiendo en redes sociales hace unas horas: termina la era de la Corte neoliberal, la que se apartó de la tradición constitucional mexicana, que defendía los derechos de las y los trabajadores, la propiedad ejidal y comunal en el campo, el interés público y social, la propiedad de la nación, la rectoría económica del Estado. Se va a la Corte que legalizó la supresión de derechos sociales que vivimos en las últimas décadas y la entrega de los recursos públicos a particulares y extranjeros, escribe Lenia Batres Guadarrama. Hay que decirlo también, se va a la Corte que protegió a amiguitos como Ricardo Salinas Pliego, archivando sus casos para no tocarlos y para que no paguen lo que le deben a nuestro país, mi querido Paco. Así, Vicente, no, la verdad es que fue una corte para poderosos, Vicente. Lo que no dice Norma Lucía Piña Hernández es que fue una corte de mercenarios al servicio del poder. Fueron creados para servir al presidente de la República, pero en ese camino, además, el presidente de la República los dejó hacer negocios particulares con los poderosos, los dejó hacer negocios particulares, y así fue caminando la corte. Y yo recuerdo, y seguramente tú también, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador intentó reformarla, les pidió, lo hizo, la Corte se resistió, incluso organizaron una intentona para imponer a Norma Lucía Piña Hernández para frenar al ministro Saldívar. Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Así que es una corte que se va prostituida, Vicente, que se va con todo el desprestigio del mundo, que solo sirvió a unos cuantos. Esa es la corte que está aplaudiendo a Norma Lucía Piña Hernández, Vicente, una mujer que además hizo un trabajo político desde la corte en alianzas con personajes perversos como Alejandro Moreno Cárdenas. Es una historia de perversión la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Vicente, y la de todo el Poder Judicial. Con Alito, tú recuerdas, en diciembre de 2023 se reunió en varias ocasiones, no fue una, fueron varias ocasiones para orquestar un golpe contra las elecciones primero, y después contra Claudia Sheinbaum Pardo, y después contra la elección al Poder Judicial. Así que esa es la corte que nos dejan, Vicente, una corte que siempre estuvo al servicio de los poderosos, está todavía, porque no ha terminado, al servicio de personajes como Ricardo Salinas Pliego, que lo dejaron desde 2008, Vicente, evadir al sistema de administración tributaria para no pagar impuestos. Esa es la Suprema Corte. ¿Tú recuerdas? La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los acaba de desenmascarar. Sí, la presidenta decía: tenemos a este ministro de apellido compuesto que está preparando una iniciativa para perdonar otros impuestos. Así que, Vicente, esa es la corte que nos dejan, esa es la corte que encontramos. Yo no la cuestiono ahora, Vicente, la cuestiono por lo menos desde 1984 con Carlos Salinas de Gortari, luego viene el cambio con Ernesto Zedillo, y siguió prostituida sirviendo al presidente de la República. ¿Cuántos cambios constitucionales? Mira nada más lo que le tiene que agradecer la gente a la Suprema Corte. El FOBAPROA,
1 billón de pesos en esa época. No dijo nada la Suprema Corte, avaló toda esa reforma, que eran deudas privadas para que la pagaran con nuestros impuestos, la hicieron deuda pública, socializaron, no las pérdidas, Vicente, las pérdidas es una cosa, socializaron los robos, las pillerías de los banqueros, de los empresarios y de políticos como Ernesto Zedillo, como Carlos Salinas de Gortari. Así que esa corte, pero además déjenme decirles, Vicente salió unos minutos, está entrando a Palacio, pero déjenme decirle una cosa, esta corte avaló el recorte de las pensiones de millones y millones de trabajadores de este país. Ernesto Zedillo Ponce de León les ordenó al Congreso y lo avaló la Suprema Corte de Justicia recortar las pensiones de millones de trabajadores para dejarlas al 30% de su salario, pero nunca recortaron las pensiones de los funcionarios de alto nivel, de nadie. Recortaron las de los trabajadores, y hoy que ya están las últimas generaciones de la ley de 1993, de 1983, así que esa es la corte que nos dejan, recortó las pensiones a los trabajadores, es la corte que autorizó la venta, la privatización del ejido, y que nunca apoyaron al campo. Así que Fobaproa, pensiones, esta corte es la que nos dejan, Vicente, es la corte es la que se va, Vicente. Por eso votamos el 1 de junio pasado y en junio de 2024, porque se fueran de una vez, Vicente. Así es, mi querido Paco. Me sorprende, debo de decir, el discurso también de Loretta Ortiz, una de las ministras que se ha identificado con la Cuarta Transformación, con la 4T, que de hecho llega porque es nominada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si me permites, déjame rescatar también el discurso de Loretta Ortiz, la ministra, que continuará, por cierto, en la Corte porque así lo decide el pueblo a partir del 1 de septiembre. Quisiera agradecer el convocar a esta sesión extraordinaria. Se trata de un asunto electoral de gran relevancia en el que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnan diversas disposiciones del decreto que reformó la Constitución del Estado de Yucatán en materia judicial. Su resolución es clave para brindar certeza jurídica a un proceso electoral extraordinario yucateco de 2025. En lo que respecta al proyecto, en el considerando quinto, se estudian las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las partes y las que fueron advertidas de manera oficiosa. En primer lugar, se propone desestimar la causa de improcedencia hecha valer por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán relativa a la supuesta falta de legitimación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los términos en que fue abordada en el apartado de legitimación. Por otro lado, se advierte de oficio que el párrafo cuarto del artículo 9 transitorio del decreto 55/2025 ha cesado en sus efectos, pues se refiere a disposiciones para la organización del proceso electoral extraordinario del año 2025, el cual ya fue concluido conforme a lo informado por el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán. Este instituto indicó que la jornada electoral se celebró el 1 de junio del 2025 y que en esa misma semana se llevaron a cabo los cómputos, se entregaron las constancias de mayoría y se declaró la validez de la elección. En virtud de ello, se propone decretar el sobreseimiento en relación con dicha norma al actualizarse la causal prevista en los artículos 19, fracción quinta y 20, fracción segunda de la ley. Bueno, pues el agradecimiento de Loretta Ortiz por haber llamado a esta sesión extraordinaria de ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que me llama la atención. Fíjate, Paco, la audiencia diferente e inteligente. Didier Alperte te manda preguntar, te pregunta en el chat, maestro Paco, ¿el INE es el último reducto del neoliberalismo? Qué interesante pregunta y qué interesante analizarlo, ¿no? Hablando de estos temas electorales. Y es que hay que decirlo. Si bien llegó Guadalupe Tadei, que es una visión totalmente diferente, creo yo, a la de Lorenzo Córdoba,
todavía hay fuerzas neoliberales al interior del Instituto Nacional Electoral que no dejan avanzar muchas cosas, que se convierten en zancadillas. Hay consejeras, hay consejeros que le siguen apostando a lo que le apostaba Ciro Murayama, Edmundo Jacobo, Lorenzo Córdoba Vianello, mi querido Paco. Ah, sí, Vicente, sí, es el último reducto del neoliberalismo, yo diría más bien, es el último reducto de las mafias del neoliberalismo, las mafias que sangraron a este país. El, el INE se convirtió en una especie de sanguijuela para el presupuesto de la nación, Vicente. Se convirtió en una corte de reyes y de príncipes con salarios altísimos, en una corte que decidía a quién dejaba llegar a la presidencia de la República, qué fraudes autorizaba, y hablo INE o IFE, cualquiera de las siglas que les quieran poner, Vicente, orquestó el fraude de Felipe Calderón Hinojosa, orquestó el fraude de Enrique Peña Nieto, así que el INE es el último refugio que tienen. Yo recuerdo, además lo he documentado para mis libros, Vicente, que por ejemplo 2 semanas antes de las elecciones de 2006, 2 semanas antes, Luis Carlos Ugalde, que era no, era Zurita, discúlpame, era Zurita, el presidente del IFE, enviaron a un consejero a la embajada de Estados Unidos en México para decirle al embajador, que Calderón iba a ganar las elecciones por un margen mínimo, pero iba a ganar las elecciones, y que Andrés Manuel López Obrador iba a perder, que así que Estados Unidos no tendría por qué preocuparse. Leonardo Zurita era el presidente, Luis Carlos Ugalde estaba también ahí en ese fraude, pariente o gente muy cercana a, a Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Así que orquesta el IFE el fraude 2006, orquesta el INE el fraude de 2012, y eso es lo que tenemos. Y mira, a Andrés Manuel López Obrador no pudieron birlarle el triunfo en 2018 porque fue abrumadora la votación. Lo habrían intentado, pero fue tan abrumadora la votación que no pudieron frenar a López Obrador. Pero ese es el INE, Vicente, que tiene mafias internas, y la única forma de destrabar y deshacer esas mafias es que a través de una reforma constitucional como la que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ve nada más el presupuesto que acaban de mandar. No es Guadalupe Tadei, son todas las mafias internas, Vicente, que se reparten el INE como un botín de recursos públicos, Vicente. Así es. Oye, Paco, antes de ir con Jaime, quiero decir que estoy muy preocupado. No porque diga Larraqui que Andrés Manuel López Obrador llamó al cártel de la Unión Tepito para callarlos, sino porque no han ido a un profesional a tratarse, estos que ya rayan en la locura total. Escuchen, por favor, lo que dice Alarraqui, y después vamos a escuchar lo que dice también en el rincón de los malandros, ahí en Atypical TV, Pedro Ferriz de Con. Ahora resulta que si les... No, qué cosas. A ver, traen atravesado todavía en el hígado a Andrés Manuel López Obrador. A ver, échalo, Ceci. Maravilloso que dijo, que yo sí creo que dijo la verdad. Este loco maravilloso, quita la palabra maravilloso, sí admitió que está operado del cerebro López Obrador. Cierto. Ahí sí no mintió. Bueno, mira, y un poco ampliando lo que dice Ricardo, efectivamente, esta amenaza de la señora diciendo que se va a utilizar al nuevo Poder Judicial para perseguir a los críticos, me parece que es una amenaza ominosa, es decir, me parece que es una alerta que tenemos que escuchar todos los medios de comunicación y todos los periodistas que hasta este momento nos estamos atreviendo a hacer periodismo libre, porque lo que puede seguir es... Los periodistas que nos estamos atreviendo a hacer periodismo libre. Poner a Claudia Sheinbaum Pardo con una bandana con la suástica nazi, ¿eso es libertad de expresión?
ofenderla como la ha ofendido a la Raki es libertad de expresión, a la presidenta me refiero. Ellos están haciendo referencia a la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero se sienten amenazados por hacer periodismo libre, dicen. Y no son los únicos. Ve a Pedro Ferriz de Con, escuche. Y esto que estás diciendo es una buena noticia, porque esto significa que estamos cumpliendo con el cometido que nos ponemos nosotros de frente, que es luchar porque este país vuelva a la institucionalidad, porque recuperemos la democracia perdida, porque recuperemos la justicia, porque hagamos todo lo posible por entusiasmar a este país a que entre todos reaccionemos ante lo que nos está pasando, reaccionemos ante la militarización del país, que es una aberración, ante la falta de certidumbre en las instituciones electorales, que hoy desafortunadamente ya no están con el ciudadano. Y si eso le molesta al señor López Obrador, espero que esto abone a su tensión, su presión atmosférica y a su presión arterial, y que esto también traiga por consecuencia el que sigamos creciendo. Ahora, que nos amenacen. Se detuvo, porque seguramente lo que quiso decir Pedro Ferriz es que le afecte su presión arterial para que le truene el corazón. No le saques, Pedro, hay que tener... Ahora resulta que amenazados estos personajes del algoritmo que demuestra que ganó Xóchitl Gálvez y que no ganó Claudia Sheinbaum, y se dicen los, no sé, el ejemplo a seguir en el periodismo, como diría el maestro Jairo Calixto Albarrán, ¿es neta? Bueno, yo estoy muy orgulloso que en este espacio esté el maestro Paco Cruz con más de 47 años de periodismo de investigación, con una larga lista de libros. Estoy muy orgulloso que se sumen amigos y maestros como Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, dando la batalla desde su trinchera en No Apto para Cínicos de lunes a viernes a las 2 de la tarde en YouTube, y que de ninguna manera estarían ni dispuestos ni propensos a hacer estos papelones. La verdad es desquiciante lo que está pasando en medios de comunicación, como el de Alarraqui, desquiciante lo que hace el diario ABC de España, el Reforma, el Universal, Leo Zuckerman diciendo que le debemos a Chertorivsky, no es broma, a Chertorivsky los 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza, no a Andrés Manuel López Obrador, no a la 4T, a Chertorivsky. No, es alucinante, como también me resulta extraño, por decirlo bajito, que un exconductor de televisión de Televisa vaya a terminar como embajador en Roma, pero vaya usted a saber, yo que